La juventud es la fuerza más activa y vital de la sociedad. De la sana educación de la juventud depende la felicidad de las naciones. Aquí presentamos Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Estamos iniciando, como siempre, cada domingo nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Y nuestros invitados especiales que nos traen cosas maravillosas, así como nosotros también podemos siempre ayudar y siempre hacer algo por nuestra comunidad. Recordemos, como decía San Juan Bosco, esa frase maravillosa que decía a los jóvenes: Dios nos ha puesto en este mundo para servir a los demás. Pero para eso uno tiene que ser muy generoso. Pero sabemos que en nuestra sociedad, gracias a Dios, tenemos gente maravillosa que se dedica también, que ofrece su tiempo, que ofrece esas cualidades y riquezas que Dios ha puesto en su corazón. Hoy tenemos aquí una invitada especial, así que vamos a conocerla como siempre. Entonces yo suelo dejar el micrófono, le doy a las mismas personas invitadas para que se presenten. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida a nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Bueno, muchísimas gracias, padre. Hola a todos. Realmente estoy contentísima de estar acá. Siempre creo que es una muy importante oportunidad de poder estar y contar un poco lo que hacemos. Pero primero voy a contar quién soy. ¿Qué exactamente te iba a decir? ¿Quién sos? Y después yo ya te iba a preguntar ya si solés ver nuestro programa. Eso ya te iba a preguntar, sí, si conocías veo, de Jóvenes para los Jóvenes. Tengo amiguitos que vinieron ya, amiguitos digo porque son jóvenes para mí, que ya vinieron a cantar y hacer. No me digas, a la cuenta, mira, ahora yo me desayuno también aquí. Bien, yo soy Silvia Velázquez, soy directora ejecutiva de la Fundación Operación Sonrisa. También soy mamá a tiempo completo. Tengo dos hijos maravillosos, Ignacio Maximiliano y Victoria Montserrat. ¿Cuántos años tienen tus hijos? 12 y 15 años. 12 están 15. En la adolescencia, hermosa. Ya. Sí. Me están haciendo trabajar más de lo normal. Bien, y nosotros estamos en un grupo maravilloso, como dijo el padre recién, de gente que tiene una voluntad fantástica. Algo que me inspira muchísimo cada día, que es la organización Operación Sonrisa. Realmente el trabajo que venimos haciendo ya hace 17 años en Paraguay y 40 en el mundo es algo que solamente se puede describir con comprensión, compasión y amor, ¿verdad? Es realmente maravilloso y son jornadas fantásticas llenas de todo tipo de emociones. O sea que se llama así el grupo, la fundación, ¿cómo se llama? Fundación Operación Sonrisa. Operación Sonrisa, así lo. Y correcto. Escuché 40 años en el mundo. Así es, nosotros estamos en diferentes países y en Paraguay estamos hace 17 años. 17 años. Así ¿Y es. quién trajo eso, Silvia, al Paraguay? Bueno, el señor Alejandro Conte y el señor Enrique Duarte hace 17 años se juntaron con la idea de ayudar a traer esta organización a Paraguay. Alejandro Conte es una persona que trabajó en otros países y él conocía la organización. O sea, le llamaron, le invitaron para que vaya. Él conocía, él vivía en Honduras. En Honduras él vivía y conocía la organización en el área de responsabilidad social de la empresa donde él trabajaba. Entiendo. Entonces, ¿qué hizo? Al venir a Paraguay, trasladado por la corporación que él pertenecía, ¿verdad? Viene como con la idea de hacer el mismo trabajo social que él venía haciendo allá. Claro. Pero se encontró que acá no había Operación Sonrisa. Y como él conocía lo fantástico que es nuestro trabajo, dijo, bueno, me toca a mí ahora ser quien traiga y que inaugure esta sonrisa en Paraguay. Y así lo hizo. Se juntaron dos personas hace ya 17 años, pusieron lo mejor de ellos, juntaron un grupo de médicos y hoy estamos acá. Adolescentes también. Sí, bueno, 17 años realmente. Pero antes yo quiero saber quién sos vos, Silvia. Así vamos a ir conociendo un poco y después vamos a hablar de esta Operación Sonrisa. A ver si ustedes siguen sonriendo o si tienen cara larga. Así como te veo, vos estás sonriendo siempre, ¿eh? Siempre, porque me encanta lo que hago. Bueno, ¿en serio? Pero sí, te voy a contar un poco más de mi padre. Yo soy mamá, como te dije, de dos hermosos hijos. Soy licenciada en Administración de Empresas de la Universidad Católica. Tuve la oportunidad de hacer 2 masterados, un MBA a través del Máster Cum Laude en
Málaga y también como dirección de proyectos, que hoy día me es súper útil en lo que hoy estoy haciendo. O sea, estuviste en España. ¿Málaga dónde es? Málaga es en España, pero estuve haciendo el curso online. Ah, online. Yo pensé Sí, que como estuviste. soy mamá, Claro. es muy difícil. Oh, yo pensé que tu esposo ya no te dejó, no te dio permiso para irte a... Lo ideal, lo que yo siempre le digo a mis hijos es estudien todo lo que puedan, ahora que son jóvenes, porque después las ganas no se van y el tiempo no permite. Entonces, siempre tuve ganas de hacer justamente estos 2 máster y tuve la oportunidad de hacerlo online. Claro. Vos sabés que hablando vos de eso que estás diciendo, después, cuando nosotros queremos, parece, ahora quiero, ya es difícil. Ahora, por ejemplo, para vos ya va a ser muy difícil dejar, por ejemplo, ¿verdad? Del país, irte aquí, ir allá. Yo también, como sacerdote, ¿verdad? Tuve la posibilidad así. Y yo decía, porque ahora mismo si tengo que salir del país o lo que sea, no sé si ya me animaría, ¿verdad? Sobre porque todo cuando uno tiene tiempo. muchas cosas, exactamente. Sí, sobre todo cuando es, no sé, de repente es 1 año, 2, son muchas responsabilidades que uno deja ya a esta altura. Sí. A mí para acá hasta 15 días, 20 días ya me es difícil ahora. Hay tantas necesidades, ¿verdad? Que uno tiene que cubrir. Llámese las responsabilidades de la casa, del trabajo, de los hijos, de los perritos, de las mascotas, de lo que sea, uno de repente ya no quiere más salir tanto tiempo, pero por eso yo insisto siempre a los jóvenes, estudien todo lo que puedan. Antes, Silvia, ¿cómo estaba la situación? Porque hace 17 años me decís. Entonces, ¿vos en qué estabas? ¿Estabas trabajando en esto que me contaste de la...? Trabajé en muchas multinacionales anteriormente, trabajaba en empresas totalmente diferentes a lo que hoy estoy haciendo, que sí me permitieron crecer mucho a nivel laboral, o sea, a nivel profesional, eso me permitió disparar para arriba, ¿verdad? Y me permite hoy hacer el trabajo que estoy haciendo. Conocí así la organización, pero nunca me involucré. Hice otros tipos de voluntariado antes también, en diferentes organizaciones, pero nunca algo me completó tanto como lo que hoy estoy haciendo. Así que es fantástico, pero sí, la organización en ese entonces no existía en Paraguay, sí en el mundo, y cuando eso llegó, la gente que trajo esa primera jornada de cirugías aquella vez se sorprendió de la cantidad de gente que tenía esta necesidad en Paraguay. Sí. Entonces eso fue un llamado de atención. En un principio se pensaba simplemente hacer alguna jornadita, ¿verdad? Claro. Pero cuando se descubrió la necesidad latente acá en Paraguay, fue otra la historia. Claro, eso es interesante. Bueno, pero ya dijiste algo entonces, porque ahora tenemos que ubicar un poco qué es Operación Sonrisa, qué es lo que hacen verdaderamente, porque ya dijiste, hablaste ya algo de cirugía, hablaste entonces por qué ese nombre de Operación Sonrisa. Y no es porque yo me río todo el día. No, por eso, porque yo hace rato te dije ya eso, entonces la gente puede pensar que eso es mi sonrisa o qué, ¿verdad? Tenemos muchas mis sonrisas en la fundación, tenemos muchas. Pero Operación Sonrisa trata a todos los pacientes que hayan nacido con labio fisurado y paladar hendido. Es la fisura labio-palatina, es por ejemplo que vulgarmente se dice labio cortado o labio leporino, y también dicen ya con el famoso bullying, ese que habla diferente o que suena mal, ¿verdad? Es el que tiene un sonido el diferente, fonifo que decimos nosotros. Fonifo. Mira un poco, che. Todos ellos son pacientes nuestros, ¿verdad? Y nosotros les tratamos desde la pancita de la mamá hasta la edad que vengan. Ayer justamente estuvimos ayudándole a una señora de 65 años. Así que para nosotros es fantástico poder mejorar la calidad de vida. Claro. ¿Y qué hacemos, padre? Nosotros hacemos cirugías reconstructivas que le permitimos llegar a una cirugía 2 o 3, depende de lo que ellos necesiten, pero también hacemos un trabajo multidisciplinario durante todo el año. Tenemos un centro de atención donde le damos diferentes especialidades, la posibilidad de tratarse en fonoaudiología, en nutrición, en ortodoncia o de repente en audiología, ¿verdad? Dependiendo de cada uno de los pacientes y de sus necesidades, nosotros trabajamos durante todo el año con ellos. Qué bien. Bueno, entonces estamos hablando con Silvia Fabiola. Vos entonces sos, ¿cómo me dijiste? Directora. Yo soy directora ejecutiva de la Fundación Operación Sonrisa. Bueno, y vamos a volver nosotros enseguida con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia.
Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invitamos a todos ustedes a seguir apoyando nuestro canal Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte podemos llegar a todas las familias a nuestro querido Paraguay. Ñandeyara Ñe'e. Ay de mí si no evangelizara. Queridos amigos, estamos volviendo nosotros con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Y hoy estamos aquí con Silvia Fabiola, que es la directora ejecutiva, me dijiste así. Ejecutiva que es aquella que pone en movimiento, ¿verdad? Ejecuta todo lo que hay que hacer. Todo lo que hay. Bueno, vamos a saber algo también, Fabiola, Silvia Fabiola, de la organización de ustedes. ¿Cómo ustedes se organizan? ¿Qué es lo que están haciendo también? Vamos a ver un poco cómo también ustedes llevan adelante este proyecto de Operación Sonrisa, porque así le llaman a la fundación. Así es. Bueno, como había comentado anteriormente, nosotros somos una organización que ayudamos a niños, jóvenes y adultos que hayan nacido con labio fisurado o paladar hendido. Contamos íntegramente con apoyo de voluntarios. ¿Y quiénes son los voluntarios que están trabajando con nosotros? Son voluntarios médicos de diferentes especialidades y también muchos voluntarios que no son médicos, que trabajan con nosotros en la logística, en el apoyo de lo que es recaudación de fondos, en diferentes trabajos, y son de 15 colegios de la capital y más de 200 estudiantes universitarios que apoyan también en ese trabajo fantástico que es fabricar sonrisas. A ver. Me dijiste que son, ¿cuánto? Como 15 colegios que están ayudando con esto. Son 15 colegios de la capital que trabajamos en Bueno, pero conjunto. ¿cómo hacen eso? Ustedes se van, hacen la información en el colegio, le dicen a los jóvenes, a los chicos, ¿y de qué cursos son los que vienen? Porque es voluntariado. Sí, son voluntarios, normalmente son de los últimos 3 años, ¿verdad? Ya, por eso, primero, segundo y tercero la media sería. A mí me cuesta mucho acordarme cómo se Y llama. claro, vos sos del cuarto, quinto y sexto Sí. curso. Somos. Exactamente. Sí. Bueno, nosotros trabajamos con ellos. ¿Cómo hacemos ese trabajo? Contactamos con el colegio, solicitamos el permiso para poder llegar a estos chicos, contamos un poquitito la experiencia de vida de diferentes voluntarios de su misma edad y de todo lo que Operación Sonrisa hizo por ellos. Claro. Porque nosotros no solamente cambiamos la vida de los pacientes que tratamos, sino también de los voluntarios que están involucrados con nuestra A ver, gestión. explícame eso. ¿Por qué ustedes le cambian? ¿Qué es lo que le hacen? ¿Le hacen un toalla PT? ¿Qué le hacen? ¿O le mueven la estantería? Le movemos la estantería. Realmente eso sucede. Tenemos muchísimas historias, padre, que contar sobre cómo cambian la vida de nuestros voluntarios. Y estoy hablando ahora exclusivamente de los voluntarios jóvenes, ¿verdad? Ellos se acercan a través del colegio, nosotros les enseñamos a formar grupos, les enseñamos la responsabilidad que ellos tienen, ¿verdad? Tienen que armar un club, le llamamos club, ¿verdad? Para que ellos tengan su presidente, su vicepresidente. Le damos diferentes tareas durante el año para que ellos activen en sus diferentes áreas, en sus colegios, en sus casas muchas veces, ¿verdad? Y a veces cuesta un poco, porque los chicos quieren venir a hacer voluntariado para faltar al colegio. Y sí, como siempre. Pero lo bueno es que es tan lindo lo que hacemos que termina gustándole tanto a esta gente nuestro trabajo. Entonces después ellos mismos invitan a otros jóvenes a ser parte, ¿verdad? Y les muestran lo mucho que trabajamos. Entonces ellos comienzan con una pequeña introducción, vamos y trabajamos con ellos. Normalmente son jóvenes también los que van a hablar, les cuentan sus experiencias, ¿verdad? Y entonces lo que hacemos ahí es empezar a involucrarnos un poquitito más. Ellos Te voy a decir una cosa aquí, te voy a cortar ahí, Silvia. Sí. Porque justamente eso que vos estás diciendo, los jóvenes algunas veces dicen, bueno, que ellos como que quieren perder clase o quieren salir, esto y aquello. Pero Don Bosco tenía una frase muy interesante para los jóvenes, dice, primero dice, nosotros los educadores tenemos que gustar lo que les gusta a los jóvenes. Y de cierta manera a los jóvenes les gusta un poco, salen un poco de sus clases, etcétera, etcétera. Pero después dice, en la medida en que nosotros gustamos lo que a ellos les gusta, después ellos van entrando también en lo que nosotros le queremos ofrecer. Así mismo. Y por eso nomás me hiciste recordar que ellos entonces, una vez que van entrando en lo que ustedes están haciendo con tanto gusto, ¿verdad? Y entonces ellos después quedan impactados también. Así es. Normalmente decimos que se quedan enamorados de nuestra organización
Porque tenemos, ¿Qué es lo que más les llama la atención, por ejemplo? Yo creo que es el trabajo en equipo, padre, porque ellos siempre cuentan, sí, en la universidad tenemos que hacer trabajos prácticos, tenemos que hacer 2, 3, a veces 10, o en los Y colegios. uno el que hace todo. Siempre. Por el trabajo práctico. Siempre, pero acá se organiza tan bien el trabajo para con los jóvenes, entonces ellos tienen diferentes actividades y ellos mismos son dueños de sus gestiones, ¿verdad? Claro. Entonces, Trabajo práctico, a ver, decime un poco, ¿qué es lo que hace realmente un joven? Para que sabes, porque mira que este es joven para los jóvenes y además es en familia, así le llamamos a nuestro grupo, a nuestro programa, ¿verdad? Así es. Y entonces, jóvenes que están viendo, y después que mira que aquí ya estamos colocando tu número de teléfono, tu Me nombre, encanta. etcétera, Muy bien. quienes tienen que llamar para que también ellos se vayan adhiriendo. Así es, bien. Pero, a ver, ¿qué es la propuesta que vos les das? ¿Qué es diferentes lo que ellos actividades, hacen? padre. Por ejemplo, ellos acompañan muchísimo a las familias. Nosotros trabajamos con familias que son muy humildes, Sí. ¿verdad? Ellos tienen falta de conocimiento, quizá dónde están viniendo, por qué su hijo es así, qué le vamos a hacer con los médicos, tienen muchos miedos. Nosotros con la familia trabajamos con psicólogos, pero los chicos trabajan con los niños. Entonces están en los momentos mayores de tensión, en espera de una cirugía o algo, los chicos están jugando, ellos les enseñan, van a los colegios y enseñan al lavado de manos, que hoy se volvió tan importante. Nosotros hace años ya venimos capacitando el lavado de manos, el lavado de dientes, y los chicos reciben una capacitación para poder pasar ese Ahora, momento. vos cuando me decís los chicos, los niños, ¿vos te referís especialmente a estos chicos con estas dificultades con que ustedes tratan o me hablas de todos los chicos en general? Todos los que están dentro de los clubes, por ejemplo, de Operación Sonrisa, en cada uno de sus colegios, ellos tienen cierta cantidad de actividades que lograr durante el año. Y de repente van a los grados de los chicos más pequeños, a los preescolares, a los jardines de su mismo colegio, para capacitarle en toda esta parte de higiene bucal, de las manos, la importancia que eso es, y diferentes temas. Después le cuentan también que hay una organización. Y ¿verdad? Silvia, Sí. eso, Sí. la organización. Bueno, ¿y qué tiene que ver esto después con la cuestión de los labios leporinos y con la cirugía, etcétera, que ustedes ofrecen como fundación? En realidad, padre, nosotros tratamos de inculcar más que nada lo que es el servicio social, porque nosotros creemos, como estoy segura... O sea, como todos- fundación, Exacto. más bien en general En el general, servicio social. nosotros Bueno, sí, muy bien. trabajamos con ellos en el liderazgo positivo, en el servicio social, en la responsabilidad social como ser humano, ¿verdad? Que no porque tengas todo... Ya. O sea, todos- bueno, todos entonces son ya entendí iguales. ahora. Ese es uno de los primeros objetivos de ustedes. Así O sea, llegar al aspecto social, el trabajo con todos los chicos. Muy bien, maravilloso. Y ahora, ¿cómo? Porque a mí lo que me interesa es que la gente sepa también este servicio más específico Sí. de la cuestión de lo que ustedes ofrecen como, y que vienen incluso médicos, me dijiste, de otros lugares, Así ¿verdad? es. De otras Bueno, partes y del ellos mundo. tienen diferentes actividades ya cuando van a participar en estas jornadas. Por ejemplo, además de estar con los niños haciéndole pasar el día, ellos tienen que operarse, van a estar en ayunas, son pequeños, tienen hambre los pacientes, entonces estos chicos hacen diferentes actividades con los pacientes. Ya. También hacen de repente diferentes actividades previas. Si nosotros, por ejemplo, tenemos, para que tengas una idea, padre, y que toda la gente que nos está viendo, nosotros durante un día de cirugía que queremos operar 25 pacientes, nosotros alimentamos a por lo menos 120 personas por día. Porque como son todos voluntarios, nosotros lo mínimo que le podemos dar es un buen desayuno, un almuerzo, una merienda, y muchas veces no tenemos la posibilidad de acceder a comprar todo eso. Entonces los chicos se empiezan a mover desde temprano, unos meses antes, hacen sus ventas de torta, hacen sus rifas, van juntando un poco de plata para poder, por ejemplo, comprar un kilo de tomate, un kilo de papa, y con eso nosotros vamos a organizarnos con las comidas. Pero la idea es que ellos no se vayan a casa a decirle a la familia: mamá, papá, necesito un 50.000, necesito... No, la idea es que ellos puedan armar una actividad en su grupo, Claro. para poder trabajar como equipo y lograr el objetivo. Claro. Esa es la idea, porque es muy fácil ir a pedir la plata e ir a comprar Claro, el súper claro, claro. directo. Y Entonces si tu ellos- papito trabaja bien y tiene platita, es Así muy es. fácil. Entonces yo me voy, hago voluntariado Así es. con el dinero de los demás. Sí mismo. La idea es que trabajen, se Claro, esfuercen claro, y que el objetivo sea lograble y que ellos se pongan contentos al final del día cuando lograron sus objetivos. Otra de las Y se actividades... siente ese aspecto del voluntariado, o sea, Así ellos se es. sienten voluntarios. Sí,
Y es fantástico, realmente es fantástico. Después, cuando ya se ponen más grandes, ya están en los últimos años, ya eligieron su carrera de marketing, eligieron su carrera de informática o lo que sea que ellos quieran seguir, si tienen la posibilidad de elegir, ¿verdad? Ellos ya van dirigiéndose un poco más a lo que es su carrera y nos ayudan en otros aspectos. Claro. Hay quienes van a estudiar medicina o quienes quieren terminar el colegio y empezar a hacer fonoaudiología, odontología. Depende de dónde ellos quieran dirigirse, lo que nosotros hacemos es dividir las tareas. Ellos, Claro. por ejemplo, pueden pasar a ayudar a quienes vienen de otros países y no hablan español. Claro. Por ejemplo, ellos sirven de traductores. Ya. Y lo que aprenden ahí es fantástico. También sirven de traductores del español al guaraní. Ya. Porque tengamos Claro, en cuenta, claro. tengamos en cuenta que sí. Pero ellos hablan el guaraní, nuestros jóvenes. Ahí me Eh, parece que los otros lo que le tienen que ayudar. Tenemos más cantidad de jóvenes que ayudan con la traducción de español a inglés que de español a guaraní. Por eso. Bueno, vamos a seguir conversando, Silvia. Mira que yo conozco bastante de todo eso. Nuestros jóvenes hoy en día Después. con el guaraní, lastimosamente. A ver, ¿sabes que nos decimos pachota, paraguayo, que esto, que aquello? Pero yo creo que eso tiene que ver también con que estudian un guaraní que no es el que hablamos. Y bueno, y vamos a seguir Sí. hablando un poco sobre eso. Sí. Bueno, nosotros volvemos enseguida con más Jóvenes para los jóvenes en familia. Bueno. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñandeyarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. You are mighty to save. You shower your grace upon us, and we are risen in faith out of the grave. You call us to the throne room where we bow down singing you are King. To the throne room where we lay our hearts and give you praise. To the throne room, to the throne room on our knees. How can it be you being King have called onto us, and when you see we cannot see, you hold on to us? How can it be you being King have called on to us, and when you see we cannot see, you hold on to us? You hold on to us. To the throne room where we bow down singing you are King. To the throne room where we lay our hearts and give you praise. To the throne room, to the throne room on our knees. Queridos amigos, querida familia, queridos jóvenes, estamos volviendo con nuestro programa
Jóvenes para los jóvenes en familia. Estamos en compañía aquí de Silvia Fabiola, que es la directora ejecutiva de esta fundación. Operación Sonrisa Paraguay. Operación Sonrisa Paraguay, Así porque es. estaba diciendo que en todo el mundo 17 años ya son adolescentes entonces aquí en Paraguay, 40 años en el mundo. Bueno, ahora queremos hablar un poco de la parte más de lo que es el servicio de las operaciones, dónde ustedes están haciendo eso, cuánto les cuesta, quién les ayuda, cuánto cuesta para una familia de escasos recursos que tenga que venir cuando tenga estas dificultades. Del paladar también dijiste, Labio ¿verdad? paladar Y de los labios. Así Sí. es. Bien, nosotros estamos desde el 2014 aproximadamente contamos con un centro de atención, estamos en Fernando de la Mora, zona norte, y ese centro de atención está abierto todo el año. ¿Quién les dio ese lugar, ese predio? ¿Cómo consiguieron? Nosotros recibimos la donación del terreno hace un montón de tiempo atrás y Y no podían construir. poco a poco empezamos a juntar los ladrillos y en un par de años se construyó el Ya. centro. ¿Cuántos años llevó esta Silvia ahí al frente Yo de esta estoy desde institución? el 2015, van a De 2015. ser 8 años. 8 años que está como directora ejecutiva. Así es, ¿Y correcto. ejecutaste ya algo? Ejecuté muchísimas cosas. No, realmente es muy Sí, lindo sí, todo sí, porque sí, yo soy una persona que a mí me gustan los desafíos, ¿verdad? Para mi equipo es muy difícil trabajar conmigo porque yo siempre digo... Demasiado ya hacia adelante. Sí, vamos, A la cuenta, vamos, te iba a traer sí. bañan de Yañez también entonces están dos fundaciones. Así es un poco difícil porque la juventud de hoy quiere moverse paso por paso y a mí me gusta avanzar rápido, ¿verdad? Pero yo Vos creo... no das paso, vos No, corres. ya. Saltos. Pero yo creo que eso es muy bueno para todos porque eso te da una enseñanza grande, ¿verdad? Que te permite después lidiar con todo lo que venga, ¿verdad? Claro, Entonces uno claro, gana claro, experiencia. eso es Bueno, importante. la fundación se pudo construir a partir del 2014. Tuvo ya su centro. ¿Por qué un centro, padre? ¿Por qué no operamos simplemente si todo el mundo dice que esto es estético nomás? Yo te cuento que no, padre. El paciente que nació con esta malformación tiene muchísimas secuelas si no se opera. Estos pacientes pueden tener problemas auditivos, de deglución, tienen problemas para respirar, para comer, ¿verdad? Entonces queremos llegar en tiempo y forma a ellos. Y cuando nace, o a veces en la pancita de la mamá, para nosotros ese es el tiempo ideal. O sea, ya se conoce ya eso. Los médicos hoy ya pueden. Estos médicos que trabajan ahí o les viene la información desde otra. En cualquier lugar donde la mamita esté haciendo su control prenatal, una vez que ella tenga entre 4 a 5 meses de embarazo y se hace su ecografía, ya le pueden avisar ¿En si el serio? bebecito viene con fisura labiopalatina, así mismo es. Entonces, ¿Y ustedes es reciben importante. esa información? O sea, las mamás les Sí, traen. trabajamos mucho, padre, con el tema de que nosotros hace un tiempo estamos trabajando de manera informativa con el Ministerio de Salud. ¿Por qué Ya. digo informativa? Porque ellos lo que nos ayudan es a informar Claro. que nosotros estamos, ¿verdad? Y la idea es que cualquier persona que reciba un paciente, un bebecito recién nacido con esta condición, nos llame. Porque todavía hay mucho que capacitar a nuestros médicos. ¿Por qué? No porque no sepan cómo tratar a un paciente nuestro, sino que en ninguna universidad, ni de medicina, ni de fonoaudiología, ni de odontología, se habla de pacientes fisurados. Entonces ellos pueden venir con diferentes cursos posteriores, ya médicos recibidos con alguna especialidad, pero no necesariamente de pacientes fisurados. ¿Qué es lo que sí nosotros tenemos? Ese conocimiento que nos encanta compartir. A ver. ¿Y por qué eso? ¿Cómo es eso? Eso me extraña un poco. ¿Cómo es eso? ¿Esa educación no es completa entonces? No, claro que es completa, pero como el paciente fisurado no es considerado como una estadística mayor de nacimiento, es una malformación. Entonces, hay muchas malformaciones de nacimiento y me imagino que en una universidad de medicina obviamente han de tocar las Y malformaciones. por eso digo. Pero yo supongo que como hay mucho más que tiene que ver con salud y demás hierbas, ¿verdad? Sí. Ha de ser algo muy corto, Ya. ¿verdad? Ha de ser Entonces, un tema tengo que llamar a algún médico que me hable un poco de estas cuestiones. En Paraguay, por ejemplo, hay muchos de estos casos. Y bueno, nosotros manejamos una estadística propia porque estamos trabajando con el programa de prevención de defectos congénitos a nivel Paraguay, ¿verdad? Sí. Para poder tener una estadística real. Pero hoy nosotros recibimos por lo menos un nacimiento por día.
Un nacimiento. Así es, o sea Por día. que al final del año nosotros... 365 sí o malformaciones de lo que nosotros le Así llamamos mismo. labios leporino. Yo siempre escuché, el otro, eso de paladar, ¿cómo Paladar era? hendido. Paladar Hendido. hendido. Así es. Vos te volviste más médica ahora que de tu profesión, che, ¿eh? No digas mucho de eso porque los doctores siempre me retan ya. De tanto que- Porque va a hablar demasiado ya más de medicina que de otra cosa. Sí, porque es algo que es realmente, la gente, como dije recién, la gente supone que esto es simplemente estético y muchas veces operan del labio y dicen, el resto no se ve, pero sí tienen muchos problemas posteriores. Ya, y los médicos que están trabajando contigo ahí, Silvia, en la organización, ¿quiénes son? ¿De dónde vienen? Bueno, para mí es muy importante ese tema, padre, contar, ¿verdad? Porque es lo que nos marca a nosotros la diferencia, es lo que es diferente en nuestra organización. Son médicos que son en un 90% médicos paraguayos. Porque normalmente la gente me dice, ustedes son esos americanos que vienen, operan y después se van. Ahí se van. No, nosotros no somos ellos. Nosotros somos una organización que estamos en Paraguay, atendemos al paciente antes, durante y después. ¿Y quiénes quieren más la gente? ¿Los americanos que vienen por una semanita, te operan y se van? ¿O Bueno, les prefieren más a ustedes? Yo supongo que la gente piensa que como es americano sabe más, porque así somos nosotros, juzgamos Bueno, mucho. esa es la cultura Sí, paraguaya, ¿no? juzgamos Todo lo que es de afuera, ya lo balea. Nosotros Y eso tenemos- también el aspecto religioso. Sí. Todo lo que tiene nombre extraño. Parece que vale más. Que viene, que viene, ñande yañe, nadie porque ñande yañe, ¿entendiste? Va paraguayite. Sí, pero lo bueno es que nosotros tenemos muchísima preparación. Si bien es cierto nuestros estándares globales de atención, porque contamos con unos estándares globales de atención que es exactamente lo mismo si te operas acá en Paraguay con Operación Sonrisa que si te operas en Ecuador con Operación Sonrisa o en Rusia o en Pakistán, que son parte de los países que están con nosotros, ¿verdad? El estándar global de atención lo que hace es tener un parámetro de atención exactamente igual para todos los países y lo que nos lleva a decir que cada uno de los niños o jóvenes y adultos que se tratan o se operan con nosotros tienen un servicio de calidad y sobre todo una cirugía segura, Ya. que para nosotros es importantísimo. ¿Por qué te digo que es importante que la gente sepa que son paraguayos? Porque sí es cierto que nosotros tenemos 40 países que colaboran, ellos vienen a... O sea, colaboran con usted. O sea, ustedes colaboran uno con el otro. Así es. Paraguayos van también a otro lugar. Por supuesto, nosotros lo que hacemos es completar el equipo. Ese estándar global de atención a mí me dice, Silvia, vos querés operar un paciente, entonces tenés que tener 2 cirujanos, 2 anestesiólogos, Sí. un biomédico, una enfermera de instrumentación, una enfermera de recuperación, Claro, un pediatra. claro. Me va dirigiendo la cantidad de voluntarios médicos que necesito. Entonces, si yo quiero operar 30 pacientes a nivel local, voy a completar el equipo. Claro, tenés que completar. Cuando quiero operar 80, ya me va a faltar ayuda Claro. y ahí es donde nosotros hacemos el llamado a los demás países y vienen médicos de otros países, Ya. no necesariamente de Estados Bueno, Unidos. algo más, Silvia, porque vos más información me da y nuestro programa se nos va, así se nos vuelve cortito. Precio, cuánto se paga y cómo ustedes sobreviven, o sea, toda la cuestión, porque esto cuesta plata. Si nosotros vamos a hablar de una cirugía en privado, ¿verdad? Decimos, no, yo no quiero operar, quiero operarle a mi hijo y a sacar un crédito. Una cirugía del labio, que es la más sencilla, puede costar entre 12 a 15 millones de guaraníes. Ay, Jesús mío. Una cirugía de paladar, que es más compleja, puede costar entre 20 a 25 millones. ¿Sabes cuánto se paga en la Fundación Padre? ¿Cuánto se paga? 0. Cero. Nada. ¿Y cómo ustedes entonces consiguen este dinero? ¿El gobierno les da todo? No, nosotros hoy día estamos trabajando íntegramente con capital de empresas que donan, empresas locales y empresas internacionales. Donan efectivo para Eso poder es lo que pagar. se le llama la responsabilidad social Es la de las empresas. responsabilidad social. En otros países es mucho más sencillo conseguir eso, padre, porque en otros países hay una ley Ya. que le permite a las empresas donar. ¿Y en Paraguay acaso no está esa responsabilidad social que también la ley dice que tienen que donar? Bueno, es increíble, porque siempre se dice que el paraguayo es espectacular. Generoso que es. Y lo es. Y ¿Lo yo es? puedo comprobar que Ah, así ya. es. Es así. Si no nos pueden dar plata, nos completan los platos de comida. Yo, por ejemplo, le puedo llamar a un restaurante y decir, me hace faltan 150 platos de comida, ¿cuánto me puedes donar? Y te van a donar 200 para que no te falte. Ya. Entonces la generosidad del paraguayo es fantástica. Nos donan insumos, nos donan servicios. Entonces, Pero es nosotros constante esa generosidad.
todo el Medio año, así, todo. medio te mordés los Lo labios. que pasa es que es difícil pedir, a veces uno tiene un poco de vergüenza también de padre, tantas veces que llamó a pedir, pero es increíble como las empresas siempre dicen que ¿Ah, sí. sí? Porque conocen el trabajo, se ¿A van, nos visitan. quién, Silvia, pide esas donaciones? ¿Sos vos? Esta dulce cara. Ya. Sí, Te pero felicito, porque ¿sabes qué? No, ¿sabes por qué yo te digo eso? Porque a mí también, pero porque soy país, ¿verdad? Me da. Pero yo, a los que me colaboran conmigo, muchas veces me dicen, padre, estoy cansado. Viste que vos también. Por eso nomás me extraña un poco eso que decís, que todo es más fácil de conseguir. Pero tenemos mucho retorno, padre, con nuestro trabajo. ¿Qué significa eso? Nosotros ofrecemos también, hacemos, como dirían los americanos, el win-win, ¿verdad? ¿Qué para qué decir? Es el ¿Qué win-win. significa el win-win? Que todos ganamos. Nosotros vemos el perfil de la empresa, qué la empresa está buscando hacer, la empresa que va a colaborar con Sí. dinero, por ejemplo. Y de repente te cuenta la empresa, la verdad que yo no tengo problema, yo no necesito publicidad porque todos nos conocen. Y empezamos a ahondar un poquitito qué hay ahí y Claro. vemos de repente que la empresa tiene problemas de departamento, o el marketing o comercial no se llevan, o la gente de ventas luego está por su mundo y el resto no se involucra. Entonces lo que nosotros hacemos, les hacemos trabajar como voluntarios. Ah, ya. Agarramos diferentes departamentos y le hacemos un equipo. Les unen. Entonces encontramos Ya. algo que Le ofrecen retornar. algo. Exacto. Y el país no puede ofrecer algo. Claro, yo te El puedo... país puede ofrecer confesión. Yo misa. te puedo dar cursos entonces para cómo hacer para conseguir padre. Tengo ya muchas ideas de lo ¿En que serio? podemos ofrecer. Sí. Ofreceme porque yo necesito, si no, ya nos hundimos. No es fácil, no es muy fácil, pero sí da gusto cuando suceden y lo que nosotros es demostramos. Tenemos una ventaja también, padre. Lo que yo siempre digo ante otras organizaciones en Paraguay. ¿Qué se te ocurre a vos cuando yo te digo 45 minutos? Enseguida vas a relacionar al fútbol seguro, ¿verdad? Como todos los paraguayos me dan así primer tiempo un partido. Olimpia Cerro. Mira que hay tercer tiempo también, ¿eh? Sí, pero... Me vas a donar tu tercer tiempo, vos le decís, en vez de comprar tu cervecita. En realidad no, porque nosotros, por ejemplo, le invitamos a un nuevo donante, ¿verdad? Sí, Le invitamos sí, junto a sí. nosotros a conocer la organización, la fundación, le damos unas vueltas. Vos nos visitaste, padre, la vez pasada. Hacemos un recorrido un poco más largo. Le mostramos, por ejemplo, le presentamos al paciente Víctor. Sí. Le conoce a Víctor, que está con su visura del labio. Después le mostramos el área de recuperación, el área donde se internan. Le vamos haciendo un tour, le hacemos Claro, una presentación. claro. Y 45 minutos después le volvemos a mostrar a Víctor que ya está operado. Ya. Entonces ellos sienten que todo lo que puedan invertir tienen un retorno demasiado inmediato. Claro, claro. Y pueden ver claro. lo mucho que ayudaron a ese Sí, sí, niño, a sí, esa sí, familia. sí, Entonces, ese es mi secreto. Claro. Ese es mi secreto, es muy Ahora, rápido. en mi caso, ¿cómo va a ser? Porque yo le doy la absolución, ¿verdad? Y eso es inmediato, padre. Eso es inmediato, alegre, pero no sé si después se va y va a cumplir su penitencia. No sé si después esa confesión le va a servir por mucho tiempo. Vamos a confiar de que sí lo van a hacer. Es el amor de Dios, ¿verdad? Así La es. misericordia. Confiemos que sí van a hacer. Bueno, muy bien, Silvia, te agradezco infinitamente. Pero nosotros volvemos enseguida con más Jóvenes para los jóvenes en familia. Muy bien. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñandeyara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñandeyara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara. Queridos amigos, estamos volviendo en este domingo con más Jóvenes para los jóvenes en familia. Y hoy nos encontramos aquí con Silvia Fabiola, que es la directora de operación Sonrisa Paraguay. Siempre sonriendo. Eso es lo que he visto en vos, Silvia, la cuenta te pusieron bien. ¿Cómo te pusieron a vos como directora? ¿Cómo se gana eso? ¿Se hace un concurso? Sí. ¿Se lucha? ¿Se pelea? Hicimos una puja. No, en realidad yo ¿En serio? simplemente presenté mi currículum cuando estaban en búsqueda y aquí estoy. Pero es tan lindo lo que hacemos que a mí solamente me dan ganas de sonreír, padre. ¿Qué te puedo decir? Qué bien, Así che, es. te felicito de este trabajo. Es cierto, vos ya dijiste ya, yo pasé ahí y yo quedé sorprendido también, así como es cierto lo que dijiste. Así es. Y entonces me encantó y les felicito lo que están haciendo. Muchas Sinceramente, gracias. yo por lo menos Muchísimas así. gracias. Y quería llorar, viendo. Sí, pero se Sí, sí, emociona sí. uno Sí, porque sí, sí. realmente es lindo lo que se Hasta ahora ve me ahí. emociona recordando, ¿verdad? O sea,
porque también es cierto lo que decía, gente muy sencilla y sobre todo porque hay gente que no conoce incluso. Imagínate, pues yo pasé varias veces y decía, mira, hay Operación Sonrisa, ¿qué será esto? Bueno, esa es una falencia, no tenemos plata para publicidad, padre. Bueno, ahora yo le hago publicidad y le hago aquí 100%. Por eso al empezar el porque programa dije vale eso, la pena. sí. Y no solamente aquí, sino que en los otros programas, porque nosotros tenemos varios programas también, ¿verdad? Y esto vale la pena, ¿verdad? Por eso Porque, mencioné lo importante que es para nosotros estos espacios, porque realmente es lo que nos permite llegar a un montón de hogares Claro. que conozcan sobre nosotros. Sí, bueno, y hagan más, y a través de la misa, a través de la Eucaristía, mira, vos tenés todo lo que queda micrófono abierto, porque esto es verdaderamente necesario. Sí, y así también es lindo porque le dan la sonrisa a muchas familias, ¿verdad? Y la sonrisa al paciente y a su familia es padre, Claro, porque no así es es. solamente a ese pacientito que muchas veces no sabe que tiene este problemita, Claro, ¿verdad? así Y mismo. sin embargo, cuando cambia su vida, los que más disfrutan son los papás, Así mismo. la misma familia o la comunidad donde vive, porque nosotros pues somos toda familia donde vivimos, tenemos vecinos que ya ¿Y no cuánto por ciento de recuperación cuando le hacen esta cirugía al Bueno, niño, al paciente, por sí. ejemplo, del paladar o del labio? Si llega a tiempo, que es lo que dije en la pancita de mamá o recién nacido, nosotros podemos recuperar 100%. 100%. Así es. O sea que ni secuelas. No, muchas veces digo yo que cuando el paciente se opera de bebecito, hay que sacarle muchas fotos para que él se entere algún día cómo nació. ¿En serio? Porque no queda ninguna O secuela. sea que hay que dar a conocer. Desde chiquitito entonces tenemos que hacer. Eso es lo ideal. Y a ver un poco los mayorcitos, a ver, 10 años por ejemplo. Sí, a ella tienen secuelas. Si no tuvieron la cirugía a los 6 meses de labio o a los Ah, 1 año ya. de paladar, tienen secuelas que nosotros trabajamos también. Podemos lograr una reinserción 100%. Y ahí entonces hay que trabajar, no solamente con la cirugía, sino que también Hay psicológicamente, ¿verdad? Porque vos hablaste de bullying hace rato. Sí, hay Está el psicólogos. famoso, ¿verdad? Ese es uno. Y después el otro también que queda la secuela. Es diferente, entonces los chicos ahí recién se dan cuenta que son distintos cuando Claro, se tienen que ir al claro, colegio, cuando nadie quiere jugar Por con eso. ellos, Ay. cuando la profesora le dice vos no vas a cantar, quédate acá. Imagínate. Así es a uno sin querer, queriendo y a veces protegiéndole al niño, Claro. hace esta diferencia y realmente ellos no tienen ninguna condición distinta, Claro, solamente claro, se ven claro, diferentes. Si tienen esa edad y llegan a nosotros, igual hay tiempo. Imagínate un poco uno que no tiene luego ningún problema, un niño que no tiene ningún problema y se va en el coro, pero es un desafinado primero. Y el profesor le dice, usted se queda allá y usted no va a cantar. Ya te queda luego mal. Sí. Imagínate un chico que tiene una dificultad así. Lo que yo digo es, nosotros operamos en 45 minutos, hacemos tratamiento de 10 sesiones de odontología, 15 de fondo y quizá le ayude, pero la parte intangible, como yo le llamo, es la que más nos cuesta, que son las emociones. Claro. Trabajamos muchísimo con compañeros de psicología que trabajan con la familia, con los chicos, pero es largo y es duro, Sí. ¿verdad? Y uno tiene que estar preparado para poder cambiar esa parte de adentro, ¿verdad? Claro, Entonces claro, ahí claro, es donde nosotros también estamos trabajando. Ya. Bueno, mira que ya nuestro programa se nos está yendo, Silvia, y entonces yo quiero un mensaje para la sociedad y decir un poco a ver cómo vamos a contactarnos con ustedes y cómo podemos hacerle llegar nuestras ayudas, todo eso es importantísimo. Para mí es muy importante. La gente cuando me pregunta, yo no me imagino cuánto ha de salir una cirugía, cuánto ha de salir a ayudar. Odontología, yo no puedo pagar mi tratamiento de odontología, yo no voy a poder ayudar la Operación Sonrisa. Nosotros construimos castillos de arena granito a granito. Entonces es importante cada una de las donaciones. Recibimos insumos, pañales, leche, dinero, todo lo que se pueda dar. Pero hay algo muy importante, no hay que esperar a que sobre. Entonces le invitamos a que se acerquen, vean la organización. Nosotros tenemos todas las formas de demostrar los gastos que tenemos para que la gente se sienta segura de que su dinero o su donación va a ser bien utilizada. Y también pueden hacer voluntariado, que es algo que les va a llenar el alma. Claro. Che, ¿y será que ahora no se te puede candidatar como presidenta de la República más? Porque esa clase es lo que necesitamos. Sí. Gente
Pero que no, haga el bien a la gente y no estoy- que se morfe las cosas de la Estoy bien gente. de este lado, creo que la política no es lo mío. Ah, padre. o sea, si entras a la política ya tenés miedo también que vos pases al otro lado. No, no, no. Yo estoy segura que no, pero sí sé que va a ser muy difícil cambiar un país que de ¿Ah, repente sí? ya tiene malos No, hábitos. pero hay que cambiar, no tengas miedo a la cuenta. Alguien tiene que cambiar, si no todos decimos así, nadie puede cambiar. Vamos a hacer algo, vamos a crear esos jóvenes que puedan cambiar el país, porque yo no sé si tengo tiempo ya en esta vida para cambiar. Claro que sí, claro que hay tiempo. Bueno, muy bien, Silvia, te agradecemos infinitamente. Este es el momento en que nosotros también leemos un poquitito la palabra de Dios, ponemos, ¿verdad?, acotación, todo lo que el Señor nos dice, porque mover el corazón y ser generosos con los demás solamente cuando sale del alma, y vos mismo estabas diciendo eso. Entonces queremos leer el capítulo 25 de San Mateo, desde el versículo 31, justamente cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, rodeado de todos los ángeles, se sentará en su trono glorioso. Todas las naciones serán reunidas en su presencia y Él separará a unos de otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos, y pondrá aquellas a su derecha y otras a su izquierda. Entonces el Rey dirá a los que tenga a su derecha: vengan, benditos de mi Padre, y reciban en herencia el reino que les fue preparado desde el comienzo del mundo. Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, estaba de paso y me alojaron, desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron, preso y me vinieron a ver. Los justos responderán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos de paso y te alojamos, desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o preso y fuimos a verte? Y el Rey les responderá: les aseguro que cada vez que lo hicieron con el más pequeño de mis hermanos, lo hicieron conmigo. ¿Entendiste? Esto es lo que ustedes están Así haciendo, mismo, ¿verdad? Padre. Y entonces les felicito y ojalá que muchas de las fundaciones y muchos de ustedes también sigan trabajando con esto y con mucho ahínco y con mucho empeño. Y esto es lo que el Señor al final de cuentas nos preguntará al final de nuestra vida. Y todas estas personas que les están ayudando a ustedes, estos jóvenes, estos voluntarios, médicos y toda la institución, toda la fundación que llevan adelante, que puedan seguir mirando desde aquí, porque esto es lo que tiene valor, ¿verdad?, para cada una de las acciones que están realizando ustedes. Por eso nos despedimos, yo también les dejo la bendición, pero una palabrita más quisiera escuchar, un mensaje así, pero directo, para la gente y para los jóvenes, para las familias. Silvia. Sí, yo les animo que trabajen en familia siempre, que compartan sus sentimientos, y qué mejor lugar de poder ayudar a gente que realmente necesita con muy poco. Así que yo les invito a que pasen junto a nosotros y puedan tener ese momento maravilloso en familia. Muy bien, muchísimas gracias. Y ahora entonces les dejo a todos ustedes la bendición del Señor y que mueva nuestro corazón, que mueva nuestra alma, nuestro espíritu también, de ser voluntarios, pero voluntarios de Dios, voluntarios para nuestros hermanos que más necesitan. Y que la bendición del Señor descienda en este domingo sobre cada uno de ustedes, queridos jóvenes, querida familia, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Jóvenes para los jóvenes en familia. Nos vemos. Que Dios les bendiga a todos. Hasta aquí, Jóvenes para los jóvenes en familia. Nos volveremos a encontrar el próximo domingo por este canal.